Muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Como saben, desde el lunes Melilla, junto a la mitad del país, ha entrado en la fase 0, la fase 1 de desescalada. Esta fase tendrá una duración de 2 semanas, es decir, hasta el próximo 25 de mayo, en que si hacemos bien las cosas pasaremos a la segunda fase. Para analizar cómo se está produciendo aquí en Melilla esta desescalada, esta primera fase de la desescalada en la ciudad, tenemos con nosotros a los partidos políticos con representación en la Asamblea de la ciudad para analizar esta situación por la que atraviesa la ciudad y cómo se está viviendo esta segunda fase de la desescalada en la ciudad. Tenemos con nosotros, en primer lugar, por el Partido Socialista, a Elena Fernández Treviño. Buenas noches, Elena. También tenemos a Rafael Ginel, del Partido Vox. Buenas noches, Rafael. Por Coalición por Melilla está Rachid Busian. Buenas noches, Rachid. Isabel Moreno por el Partido Popular. Buenas noches, Isabel. Bienvenida. Bienvenido a los cuatro. Bueno, pues como decía en la introducción, estamos ya en la primera fase de la desescalada, lo cual significa que parece que se está gestionando bien la crisis sanitaria o la pandemia, se está gestionando bien en la ciudad, porque hay otras ciudades españolas, hay que decir que hay otras ciudades en las que no se le ha concedido la primera fase de la desescalada. Lo estamos haciendo bien los ciudadanos, se está gestionando bien y bueno, y esperemos que los ciudadanos hagamos caso a las autoridades sanitarias, sigamos todas las instrucciones, las indicaciones para que podamos conseguir y superar todas las fases y finalmente, bueno, no erradicar el virus porque desgraciadamente el virus va a permanecer más tiempo con nosotros, pero por lo menos ir superando las fases de manera ordenada y a ver cómo y vivir esta nueva realidad en la ciudad. No sé quién quiere empezar, empezamos por analizar cómo veis vosotros que se están produciendo, cómo se está gestionando esta primera fase en la ciudad. El que quiera puede empezar. Elena, tú misma que empiezas. De todas las personas allegadas de quienes nos han dejado, ¿no? Nos solidarizamos en este momento tan duro con las personas que todavía lo siguen pasando mal por motivos de la pandemia. Estamos atravesando todavía el virus, estamos aprendiendo a convivir con él. Afortunadamente Melilla, y digo afortunadamente porque creo que los datos son buenos, bueno, pues estamos en fase 1, esto nos permite algo de respiro a la ciudad y se ha notado mucho movimiento en la ciudad ya, junto al buen tiempo y que, bueno, que siempre acompaña y sin duda pues creo que el trabajo de todas las comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta Melilla ha sido muy grande en este sentido. Creo y estoy de acuerdo con el experto sanitario epidemiólogo Fernando Simón en que realmente el esfuerzo por parte de todos es conjunto y no tenemos que verlo como una competición de quién pasa a fase antes o después. Son técnicos los que nos están marcando unas medidas muy claras sanitarias que tenemos que alcanzar, unas medidas también de seguridad y de salud que tienen que ver también con la protección de la vida, que tenemos que llegar a conseguir y en el momento que alguien no supera esta fase, yo lo considero pues un fracaso de todos y de todas, es decir, que ahí vamos todos a uno como sociedad. Independientemente de eso, creo que podemos felicitarnos por los datos que arroja nuestra ciudad. Creo que ha sido un gran trabajo el que se ha hecho desde el principio de concienciación, de prevención, de responsabilidad también por parte no solo de las autoridades y de la administración, sino también de la ciudadanía. Creo que es verdad y da la sensación de que esto, como llevamos 2 meses muy duros de confinamiento, creo que la sensación de vértigo, de rapidez en todo el movimiento que hay social ya, de la salida a las calles, ¿no? Del compartir, de convivir en espacios sociales, pues eso da cierto miedo y la sensación que da es de que vamos con mucha rapidez, pero yo creo que la mayor parte de la sociedad, salvando como siempre excepciones y demás, que lo está haciendo bien, ¿no? Que nos estamos comportando de forma responsable. Sí, ahora era la introducción solamente, ¿no? Sí, era la introducción. Vale, pues ya está, pues ya os dejo a los demás. Rafael, ¿sigues tú? Sí, bueno, yo creo que en la ciudad
afortunadamente, y en primer lugar, como siempre, dar el pésame, nuestro más sentido pésame y de luto a todas las familias que han perdido algún ser querido en esta pandemia y que lo están pasando mal, y a todos aquellos que también, pues económicamente, están sufriendo las consecuencias de toda esta paralización de la economía del país, que no debemos olvidarlo. No debemos olvidarlo y debemos de tenerlo muy presente. Y no solo haciendo en los cuales hay todavía trabajadores que no han cobrado el ERTE de marzo, y que, bueno, antes de lanzar campanas al vuelo y decir que todo va muy bien, hay que constatar que todas y cada una de las medidas que se están tomando se estén llegando realmente a realizar, porque estamos hablando ya de problemas de gente que está sufriendo para comer día a día. Y bueno, esto es una situación a la que, bueno, afortunadamente no habíamos nunca conocido, pero que ahora la tenemos y hay que afrontarla de la mejor manera posible. En lo que es a nuestra ciudad compete, pues todavía estamos esperando que se convoque ese pleno de la Asamblea para modificar los presupuestos de la ciudad que puedan permitir que partidas presupuestarias de una serie de comisiones se destinen a partidas para paliar los efectos del COVID, y aún seguimos pendientes de que nos digan cuáles son las partidas presupuestarias que se van a modificar, qué partidas se pueden contemplar Rafael, para ahora utilizar sí, ahora continúa, ¿vale? hacia paliar los efectos de Rafael, esta pandemia. Rafael, ahora Y continúa bueno, con la exposición. Isabel. Yo, Fausía, preferiría ya escuchar al compañero, si no es inconveniente, Rachid Busian, y ya contestar. Bueno, yo creo que la moderadora es Fausía, pero bueno, que no me importa ser el Bueno, mismo. vale, intervengo yo. No, sí, no, me da igual, sí, además voy a respetar esa petición. Bueno, como no podía ser de otra manera, evidentemente unirme al sentimiento de los compañeros, tanto de Rafael como de Elena, seguramente igual por parte de Isabel. Y bueno, creo que era necesaria más que nunca pasar o intentar recuperar esa nueva normalidad, que bueno, que no me gusta llamarla como una nueva normalidad, sino volver a esa prenormalidad antes del decreto de estado de alarma. Yo creo que en este caso ha sido una muy buena idea intentar catalogarlo por fase, porque además otros países igualmente vienen acogiendo esa misma medida, sobre todo porque te obliga a esa prudencia, te obliga a esa corresponsabilidad, te obliga a esa cogobernanza para ir evidentemente dando pasos que ayuden cuanto antes a intentar a recuperar, como he dicho antes, esa prenormalidad. Pero evidentemente el número de decesos está siendo bastante elevado y bueno, ya un paréntesis, aprovecho para felicitar que ayer fue el Día Internacional de la Enfermería, que más que nunca es un colectivo que es importante, está siendo importante y va a ser importante en los próximos meses. Pero bueno, yo creo que es hora de ir actuando con responsabilidad, con gobernanza, sobre todo. Estamos hablando de que más que las medidas propias, evidentemente grandilocuente, que pueda venir del gobierno de la nación, yo creo que cada uno de nosotros como individuo, como persona, vamos a ser los verdaderos protagonistas para que podamos ir evolucionando no solamente cada una de estas fases, sino a una nueva forma de afrontar a este virus y a la era post-virus, que seguramente será bastante dura. Isabel. Sí, bueno, yo también me sumo a las condolencias que, pues lamentablemente, a esas 28.000 familias que han perdido a sus seres queridos. Y bueno, y más allá de las 28.000 familias, esas que no constan en las cifras oficiales, pero que han padecido el mismo drama que estas familias. Sumarme a estas condolencias. Quiero también transmitir nuestro apoyo y confianza a todos los profesionales que han actuado con grandeza y siguen actuando con grandeza ante esta situación adversa. Y, por supuesto, nuestro ánimo y apoyo a todos los que están superando esta terrible enfermedad. En cuanto a la fase 1, pues desde el Partido Popular hemos demostrado nuestra preocupación. Estamos preocupados en que esta desescalada sea causa del desmantelamiento del sistema productivo económico de nuestra ciudad. Ya en varios programas hemos denunciado la situación dramática en cuanto a la economía, ya no solo del país, sino de la situación particular de nuestra ciudad. Estamos hablando de cerca de 4 millones de ERTE que están todavía sin pagar,
estamos hablando en que las cifras de desempleados a nivel nacional han aumentado en más de 1 millón, 6.000 empresas cerrando al día, la Asociación de Trabajadores Autónomos alerta de que podemos cargarnos a 500.000 autónomos este año, porque las medidas del Gobierno de la Nación son claramente insuficientes. Y el Gobierno de la ciudad tampoco está dando respuesta. Seguimos sin un plan económico al margen de las medidas que se están anunciando de forma aislada, tal y como ha denunciado Isabel, el ahora Comité. continúa con la exposición. Sí, simplemente, Josía, para terminar, decir que seguimos sin la convocatoria del Pleno de modificación de presupuestos, que esto es fundamental. Ahora va a Esto seguir, es fundamental, por tanto, no ahora hay una continúa. gestión responsable. Elena. Sí, bueno, pues nada, comentar que yo creo que en los próximos días, en cuanto se abran los plazos de normalidad, porque la suspensión, el Real Decreto de Estado de Alarma ha generado la suspensión de muchos de esos plazos y de las posibles convocatorias presenciales que no podíamos celebrar en cuestiones tan importantes que tenían que ver con la ciudad, ¿no? Y con las reuniones de la ciudad. Yo estoy segura que ya que hemos entrado en fase 1, esto pues se va a solucionar en los próximos días y vamos a poder empezar a hacer pues todas las reuniones presenciales y todo lo que tiene que ver como gobierno de ciudad. En cualquier caso, las decisiones de este gobierno no han dejado de producirse, ni tampoco las soluciones. Creo que ya llevamos semanas, lo hemos explicado la consejera de Hacienda, lo ha explicado el consejero de Infraestructuras y Deportes, Rachi, cuando estuvo aquí en este programa. Yo misma hemos hablado de todas esas medidas, de todas esas ayudas, de todas las medidas que hemos ido desplegando desde las distintas consejerías para paliar una situación que no tenía precedentes. Ha sido muy difícil gestionar una ciudad con todo lo que se nos ha venido encima, como estoy segura de que le ha pasado al Gobierno de la Nación en proporciones mayores, ¿no? Aún así, bueno, pues no hemos dejado de trabajar. Nosotros sí que nos hemos reunido ya, llevamos semanas haciendo consejos de gobierno con todas las medidas de precaución que se nos piden, ¿no? Pero sí ya de manera presencial para seguir gobernando esta ciudad y para que, bueno, ¿no? Para que pudiéramos atender a todas las demandas que en todos los momentos se nos han presentado, ¿no? Desde luego, en la fase 1 yo quiero ser positiva. Bueno, pues ya muchos de los espacios de la ciudad, y yo voy a hablar de los que competen a mi ámbito, ¿no? Ya hay algunos espacios culturales como la biblioteca pública que se han abierto, ya hay bueno, pues algunos planes de ciudad también para este verano, para poder empezar a hacer una desescalada responsable y desde luego atender y empezar a mover economía. Yo creo que aquí el difícil equilibrio está siempre entre la economía y la salud y no vamos a olvidar a ninguno de los sectores de esta ciudad. Yo esta mañana también me he reunido con todas aquellas personas, empresas alrededor de la cultura o grupos culturales también, ¿no? Que no hemos parado de escucharles y de proponernos cosas a ellos y nosotros de atender esas peticiones para también empezar a generar ilusión, empezar a mover la ciudad, empezar a generar pues eso, ese flujo de la economía que no se pare. Y bueno, pues obviamente eso exige un diseño muy cuidadoso, con un mando al frente único que es el Ministerio de Sanidad y desde luego también Hacienda, que aquí tiene mucho que decir, para que nos vayan pautando, ¿no? Cuáles pueden ser ese orden de actuaciones que nosotros estamos siguiendo con mucho cuidado. Creo que no hemos dejado de trabajar en ningún sentido. Creo que todo ese relato que se trata de construir desde el Partido Popular, desde la derecha, ¿no? Desde otras derechas también, de miedo, de incertidumbre, de falta de trabajo, de falta de previsión, de falta de presupuestos, de falta de mapa de ruta y todo lo demás es un relato más que se une a ese relato pesimista y desde luego en cierta manera un poco perverso porque trata de desvirtuar la realidad tal y como es, ¿no? Para meter más miedo del que hay. Yo creo, Isabel, que tenemos ya un panorama suficientemente desolador, hablando en cifras objetivas, me refiero a la vida y a la salud, como para arrojar más miedo. De verdad que creo que esta línea está equivocada. Esto no construye ciudad, no ayuda a nadie a pensar que esto es un barco a la deriva, que nadie lo está pilotando, que todas las personas que estamos en ello estamos fragmentadas, no tenemos comunicación o no estamos todos a una, porque es un relato completamente incierto. A lo largo de este debate podemos enumerar, el compañero Rachi y yo, muchas de las medidas que estamos llevando a cabo desde las distintas consejerías y haciendo un esfuerzo extraordinario, porque al margen del trabajo que estamos haciendo y con los presupuestos que podemos ahora, con la contención del gasto que tenemos, prever,
pues al margen de todo esto se están sosteniendo servicios en la ciudad, la Plaza de Toros, el centro anexo de menores que se ha creado también para poder descongestionar la Purísima, es decir, otra serie de servicios que se han desplegado también para poder atender a toda la ciudadanía y poder llegar hasta donde podamos. Es decir, que creo que bueno, pues, que hemos demostrado que ese trabajo se da y que hemos desplegado los medios necesarios. Es ahora cuando además tenemos la posibilidad de empezar ya a hacer contrataciones siempre sensatas y poco a poco, cuando vamos a empezar a mover la economía de esta ciudad, porque obviamente la contención del gasto no es caprichosa. Nosotros a la crisis sanitaria se le une una crisis económica muy grande, objetiva, en la que esto son puras matemáticas, es decir, que nos tienen que salir los números y antes de iniciar cualquier acción tenemos que echar a arrancar con cierta prudencia. Creo que eso es lo que hemos hecho y aún así no hemos dejado de trabajar en ninguna de las áreas. Creo que a partir de aquí vamos a ver cómo empieza a funcionar la economía de nuestra ciudad, con una clara línea de inversión en la ciudad, contando con toda la hostelería, con todo el sector empresarial, con todas las personas del ámbito de la cultura, de la educación o todos los que el efecto dominó que esto genera, invirtiendo en nuestra ciudad, que el turismo se hacia adentro y que la ciudad empiece a movilizarse y a generar dentro de ella ilusión, y eso lo vamos a hacer sin duda todo el gobierno. El turno de Rafael. Bueno, lo que realmente da miedo es estar en un barco donde el patrón no sabe si el viento de poniente le entra por una vela, por la otra o sale de alguna manera. Lo que es necesario es que las medidas se implanten en la ciudad cuanto antes, eso es cierto. Y en lo que debemos de llegar a acuerdos en medidas económicas, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no es posible es que se hable de relanzar la hostelería, de que empiece a trabajar la hostelería, de que el consejero de Medio Ambiente salga diciendo que las terrazas van a ser a coste cero para los empresarios de hostelería y, sin embargo, el boletín oficial de la ciudad, el BOME, ponga que pagarán el 33,33%. Cuanto menos, se pediría que se llegase a un acuerdo entre las personas que están al mando de la nave y sepan hacia dónde dirigen el rumbo. Y cuanto menos que estén todos de acuerdo a la hora de hacer declaraciones. Igual que pasa a nivel nacional, lo que no se entiende es que una persona que diga que en sanidad que se están prohibidas las rebajas para que no haya aglomeraciones y salga por parte de comercio diciendo que no tiene atribuciones. Pónganse de acuerdo, hagan una línea exacta por donde caminar, que sepamos dónde vamos, que sepamos cuál es el rumbo que hay que seguir, porque es cierto que esta ciudad necesita un cambio total y absoluto, y más con el cierre fronterizo. Y más con el cierre fronterizo porque tenemos que mirar a otros objetivos. Y nuestros objetivos primero son relanzar lo que tenemos la hostelería, que tenemos el pequeño comercio, al que se le dice que no puede hacer rebajas porque haya tumulto. Señor, haga usted las rebajas que le competan, que tengan necesarios por hacer, porque tienen unos stocks que no han podido vender. Regulen usted la entrada al comercio, simplemente. Ordenen la entrada al comercio. No prohíban que se hagan rebajas mientras le están permitiendo que se hagan online, para que la gente compre a través de Internet y no acudan a los comercios que son los que realmente necesitan revitalizarse. Es una medida que no entendimos. Hemos visto que se ha rectificado y se ha permitido que los pequeños comercios puedan realizar descuentos sobre su stock. Y eso nos parece bien y razonable. Lo que pedimos es que antes de lanzar una medida se piense bien y se sepa cuáles son las consecuencias de esas medidas. No es tan difícil. Es decir, si realmente hay un grupo de expertos y realmente hay un grupo de personas que están trabajando en ello, pues nada más sencillo que razonar, explicitar y decir cuáles son los motivos que llegan a lanzar una normativa. Lo que no podemos estar es que a la normativa que salga hoy, mañana se les modifique por la mañana. Cuando el BOE lo hemos sacado a las 12 de la noche y al día siguiente estamos modificándolo. La gente crea un cierto desconcierto entre la población. Yo me incluyo, por supuesto. Otra normativa que había aquí, no se pueden hacer barbacoas en los pinares de los tobolos. ¿Por qué? No lo sabemos. Mientras sea una reunión de hasta 10 personas y con el distanciamiento social, que es lo que dice la normativa, no entendemos por qué pueden estar prohibidos. Lo que hay que darle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son también razones directas que estén dentro de la norma y que sean aplicables, para que no dé lugar a que la ciudadanía tenga dudas sobre las aplicaciones de normas. Entonces, las normas, para sacar una norma, hay que estar muy convencido de que la norma es aplicable y es lógica. Por todo lo demás,
Por supuesto que estamos para ayudar y estamos para apoyar, pero necesitamos ya, es muy importante, lo he dicho al principio, ese pleno para modificación de presupuestaria tenía que haberse estado realizando ya y ver qué partidas se modifican y qué partidas se dedican a relanzar economía, qué partidas se van a dedicar a promesas, qué partidas se van a dedicar a Envimesa, qué partidas se van a dedicar a las familias que están ya pasando verdaderas necesidades. Y esto hay que afrontarlo ya, frontalmente. Bueno, sí, yo creo que es importante sobre todo abordar sobre todo datos reales y fehacientes por lo que este gobierno de la ciudad autónoma de Melilla también se viene moviendo y ahora voy a entrar. He escuchado algunas intervenciones y por parte de Elena, de Isabel, y principalmente ahora de Rafael, y voy a intentar, me lo he apuntado aquí, para intentar dar respuesta. Tanto la Consejería, por ejemplo, de Economía y Políticas Sociales, que además tiene asumidas las competencias de salud pública, independientemente del trabajo incansable por parte de todos los técnicos y todas esas medidas que se vienen coordinando con delegación, con la ciudad autónoma y con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con todo tipo de instituciones. Estamos hablando de medidas intangibles, cualitativas, pero que son muy importantes. Pero si hablamos de datos, como he dicho anteriormente, que reflejan realmente cuál está haciendo el trabajo de este gobierno, que comparto que con la mayor brevedad se tenga que convocar ese pleno, que finalmente esperemos que vea la luz la próxima semana, donde el plan ya está preestablecido, pero evidentemente estamos ante un escenario donde la incertidumbre prácticamente es lo que está moviendo cualquier decisión prácticamente de un día para otro. Y no se puede dar igualmente ningún paso en falso, inclusive a la hora de aplicar medidas. Pero eso no significa, evidentemente, de que se esté trabajando. Y ahora voy a aportar algunos datos. En el caso de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, hablamos de que ha llegado a prácticamente a más de 2.000 familias. A 2.000 familias a la cual se ha atendido desde un punto de vista de servicios básicos, atención sanitaria, asistencia a domicilio y sobre todo lo más importante, en la distribución de esa ayuda de alimentación básica. Igualmente la Consejería de Distrito también está alcanzando a un volumen aproximado de 2.000 familias. Ya hablamos casi 4.000 familias que han sido atendidas por el gobierno de la ciudad autónoma de Melilla. En el caso también que me compete como responsable de área de infraestructura, urbanismo y deporte, tengo los datos oficiales que precisamente me lo acaban de remitir algunos técnicos de la consejería y voy a prácticamente a citar literalmente cuáles han sido los datos por parte de la consejería. Hablamos que en el caso de la ayuda a la vivienda, que fue una medida que se ha implantado a finales de marzo, hemos recibido más de 300 solicitudes para ayuda al COVID para trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia para su residencia habitual. Y se van a estimar casi el 80% de dichas solicitudes. Estamos hablando de que ya muchas familias y estos trabajadores que han visto mermada su capacidad financiera están recibiendo en la ciudad autónoma de Melilla 300 euros mensuales para ayudar al pago del alquiler. Igualmente, se han aplicado una moratoria a más de 1.200 familias. Además, hay compañeros del Partido Popular que esta mañana han estado en el Consejo de Administración de Envimesa. Inclusive algunos de ellos han visto que se ha alcanzado a bastantes familias. Hablamos de que muchas familias, sobre todo en riesgo de exclusión social que viven en vivienda de protección oficial, están pagando una renta mensual irrisoria, como puede ser de 7 a 22 euros de media. Eso está ayudando, eso está permitiendo que la gente tenga cierta capacidad financiera. Además de eso, desde el área de deporte hemos ido trabajando para recuperar cierta normalidad con la apertura de las instalaciones deportivas. Eso implica igualmente que las tasas por recaudación igualmente pueda ahí volver a dinamizar parte de los ingresos de la ciudad. También con respecto a las terrazas, Rafael, te quiero aclarar que el jueves pasado se emitió la orden al BOME. Se lleva trabajando en finales de abril para aplicar la bonificación en dichas terrazas, pero fue luego, al día siguiente, en una reunión de la delegación donde participaron todos los grupos políticos de la Asamblea, donde el sector hostelero había exigido una mayor bonificación para las terrazas. Y evidentemente, a pesar de esa publicación en el BOME, el gobierno ha escuchado esa petición de ese sector hostelero y ha permitido que, a pesar de que sea posteriori, de que se pueda incrementar esa bonificación. Así que no hablamos de una falta de coordinación. Si se nos pide inmediata y premura, se ha publicado algo que ya estaba cerrado anteriormente y ¿por qué no? Podemos ampliar esa bonificación
que han exigido los comerciantes y los hoteleros, y en este caso pues yo creo que es una grata noticia. Igualmente se vuelve a regular. Igualmente por parte del área de infraestructura y del gobierno de la ciudad, como así se ha trasladado, y evidentemente el apoyo es unánime, por parte del gobierno de la ciudad ha apretado. Nosotros nos queremos olvidar de ese discurso rancio o de meter cizaña, y estamos trabajando sobre todo en buscar y en hacer parte. ¿Cómo? Pues peleando en Madrid por mayor fuente de ingresos. Igualmente hemos recibido pues ya 364.000 euros adicionales en rehabilitación de la vivienda, que lo vamos a destinar a más ayuda. Hoy ha anunciado la consejera de Hacienda de que se van a modificar más de 60 partidas presupuestarias en un presupuesto que tiene que sí o sí modificarse, porque esta crisis ha cambiado nuestra vida y tiene que cambiar el documento más importante, que es el del presupuesto. Y hablamos de más de 9 millones de euros que hoy han anunciado que van a familia, empresarios, autónomos, ayuda al alquiler, a créditos, a la recuperación del empleo. Evidentemente, ahora mismo lo que nos se requiere es premura, pero igualmente no se está dejando de trabajar. Y además, por parte del gobierno también, además que fue por parte del ministro y por parte de Bruselas, instan que el sector de la construcción tiene que ser un sector de esa recuperación, para reactivar la economía, para recuperar la economía, porque si tenemos una frontera cerrada, como bien has dicho, y muchos trabajadores transfronterizos, por ejemplo, el sector de la construcción, tenemos en el INEM a bastantes perfiles que pueden trabajar en la construcción. Eso puede, de alguna manera, paliar pues esa tasa de desempleo, sobre todo en los sectores más vulnerables, unos perfiles con una baja cualificación. Bueno, luego sigo, creo que me he entendido, pero voy a respetar el turno de los compañeros. Gracias. Bueno, ustedes dirán lo que quieran decir, pero es que a estas alturas, hoy 13 de mayo, no nos sirve de nada que nos digan que están trabajando mucho. Y me parece una responsabilidad bochornosa que a 13 de mayo no haya ni fecha de comisión de Hacienda para esa modificación presupuestaria. Y ustedes dirán lo que digan, pero es que esto ya lo hizo Ceuta el pasado 11 de abril. Y estamos a 13 de mayo. El estado de alarma se decretó el 14 de marzo. Esto es, hace 2 meses. Nosotros el 25 de marzo ya presentamos un plan de choque en previsión de lo que iba a ocurrir. Un plan de choque que, por cierto, sí contemplaba la ayuda y exoneración de todos los gastos de terraza. Esa rectificación que ha tenido que hacer el gobierno hoy, y de cualquier manera, por supuesto, aplaudimos el anuncio que hizo el consejero de Medio Ambiente, el señor Hassan Mohatar, pero que era siguiendo la estela de lo que ya anunciamos en el plan de choque económico del Partido Popular. Miren, nosotros con total lealtad levantamos los plazos para las alegaciones en los presupuestos. Con total lealtad hemos trabajado en pro de los melillenses y hemos presentado un plan de choque. Y vuelvo a decir, la única formación política que lo ha hecho. Lo hemos hecho y se lo hemos dado para que lo utilizaran. Y es que estamos a 13 de mayo y ustedes me están diciendo alegremente que hoy la consejera de Hacienda dice que va a modificar 60 partidas presupuestarias. Sí, porque ha vuelto a presentar otro proyecto. Ustedes el único apoyo que están dando es mediático. No hay nada efectivo ni real en la calle, porque hasta que no se produzca la modificación presupuestaria, los empresarios, los trabajadores y las familias no vamos a tener una hoja de ruta marcada. Y esto no es el discurso del miedo, señora Treviño, esto es el discurso de la realidad, de la terrible realidad a la que se está enfrentando la ciudadanía melillense por culpa de una caricatura de gobierno dantesca. Y miren, usted ha hablado de que se ha ayudado a 2.000 familias desde la Consejería de Economía y Asuntos Sociales, otras 2.000 familias desde distritos, y nos están diciendo que hay una fantástica coordinación, pero omiten que hay un conflicto de competencias que ha presentado el consejero de Sanidad por esta intromisión en sus competencias del área de distritos. En mi mesa, pues me consta perfectamente que nuestro compañero está trabajando estrechamente para que salgan adelante las ayudas, pero es que hace falta ese presupuesto. Y la reunión de delegación de gobierno a la que usted ha aludido, que han ido todas las fuerzas políticas, creo que es la misma a la que el señor Castro no acude, porque dice que no tiene competencias, porque se ve que para este señor no es importante. No es importante, cobra 7.000 euros al mes y no va a la reunión para afrontar temas de desescalada económica, no va a la reunión para escuchar al sector hostelero, que por cierto, solo ha abierto un 10% en nuestra ciudad, y el comercio minorista se está quejando, se está lamentando de la escasa afluencia de público. Hemos pedido también test masivos para la ciudadanía. ¿Y qué tenemos? Pues a un presidente que no para de desautorizar al consejero de Salud Pública. Anuló un pedido de 2.000 test, ahora ha anulado otro de 4.000, y sus 10.000 test de China, no sé si llegarán a Navidad, porque lleva varias semanas diciendo que están a punto de llegar y nunca llegan. ¿Dónde están esos 10.000 test? Que hasta el día de hoy no se le han hecho los test a los bomberos. Que, bueno, y por supuesto los familiares de estas fuerzas y cuerpos
el sufrimiento que han tenido que padecer los sanitarios es absolutamente injustificable. Es que no hay una gestión responsable ni seria, ni de la crisis sanitaria, ni de la crisis económica que estamos viviendo. Y señora Fernández Treviño, no tiene nada que ver el estado de alarma, el decreto de estado de alarma, con la suspensión de plazos, porque ya le digo, Ceuta el 11 de abril ya hizo los deberes, presentó un plan de contingencia para invertir en la ciudad. Y nosotros que tenemos anuncios, anunció un plan de choque de 100 millones de euros. Se han perdido 80 millones de euros porque ese plan de choque ya no es de 100, ahora es de 20 millones de euros. Hoy la señora Al-Mansouri hace otro anuncio, pero al final nadie nos dice, ni el señor Busián ni la señora Treviño, nadie nos dice cuándo va a ser el pleno de modificación de presupuesto. Y permítanme los merienses que le digan por qué insisto con tanto con este tema, porque es un paso esencial, esa aprobación de los presupuestos. Y no engañen más, es un paso que tienen que dar. Y hasta que no lo den, esas ayudas no van a estar en la calle. No vamos a poder activar la economía de la ciudad. Y lo vuelvo a decir, nosotros hemos presentado un plan ambicioso con repercusión hasta final de año para ayudar a las familias, para ayudar a las pymes, para ayudar a los autónomos, para ayudar a los mutualistas. Y lo hicimos el 25 de marzo. Y estamos a 13 de mayo. 13 de mayo. Elena. Sí, desde luego, Isabel, ¿qué haríamos sin vosotros entonces? Porque se ve que tenéis las respuestas a todo y las soluciones mágicas absolutamente a todo, y gracias a vuestro plan estratégico y demás, sí, lo sabéis gestionar estupendamente. Por eso tenemos ese lastre de deuda generada por su gobierno durante de facturas sin pagar de hace más de 5 años. Señora Treviño, sí, superávit, pues no sé, pues a mí no me salen las cuentas porque yo nada más que en las 4 porque no tendrá mucha idea del tema de Hacienda. Sí, la tiene usted, desde luego, usted tiene una idea tremenda. Yo solamente sé lo que he recogido. Entonces, bueno, pues lo que he recogido es eso, es un lastre de 5 años de facturas impagadas. Ya lo explico aquí, la consejera de Hacienda se ha hecho público, se ha dado ese dato en ruedas de prensa, aquí lo dijo el compañero Rachi con las cifras exactas cuando hablamos la primera vez, nos encontramos aquí la primera vez. A mí no me parece una buena gestión económica un gobierno que deja facturas sin pagar, que no hay rastro de muchos de esos expedientes de los servicios prestados, es decir, un gobierno que nos deja un lastre tremendo que se suma al todo lo que nos encontramos de una cuestión muy dificultosa. Mire, usted puede construir el relato como quiera y puede engañar diciendo que los plazos no están suspendidos, es decir, nosotros no podemos hacer un pleno tan importante como este de manera virtual, no lo podemos hacer de manera telemática, tenemos que encontrar el momento y eso lo va a explicar la consejera de Hacienda, imagino que en un plazo muy breve, de cómo hacer ese pleno de control que vamos a hacer y que ya dijo ella la semana pasada que también íbamos a hacer, porque es obvio que lo tenemos que hacer. Pero efectivamente a todos los datos que ha dado Rachi se suma además que en áreas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, como las de educación, nosotros hemos iniciado elaboraciones de convenios, que no sé si a usted le suena esa palabra, un convenio que se suele hacer cuando uno intenta iniciar un acto con un ministerio, como el Ministerio de Educación, que le pregunto a usted si intentó hacer eso cuando intentaba meter a los agentes coeducativos en los centros escolares y ni siquiera lo sabía el Ministerio de Educación cuando yo me incorporé en julio del 2019, ¿no? Entonces, eso que se llama convenio y que es una herramienta legislativa para que tenga efectivamente un ajuste según ley y tenga vinculación jurídica a lo que una haga, es lo que hemos hecho nosotros para colaborar con el Ministerio de Educación y poder ayudar a muchísimas familias. Más de 2.000 familias han sido ayudadas por la Consejería de Educación y por los centros educativos que se han prestado a ello. Una red de voluntariado enorme. Muchísimas familias han obtenido una tarjeta SIM de datos y una tablet para paliar esa brecha digital. No hemos parado de trabajar en colaboración haciendo programas a través de Televisión Melilla, que también se ha prestado, que por cierto el otro día ese programa, el que hemos hecho a través de la Asociación Cultural El Invernadero Educativo, a través del Centro Pedro de Estopiñán, que se ha ofrecido el profesorado a ayudarnos, ha sido felicitado por el Ministerio en Madrid. En fin, estos son los datos. Nosotros desde Igualdad hemos buscado recursos alternativos, hemos creado un recurso alternativo y provisional para poder acoger a más mujeres durante el confinamiento porque teníamos las 2 casas de acogida llenas. Eso es trabajar y esos son datos y eso es realidad. Usted puede decir que nosotros vendemos, pero no vendemos humo, vendemos realidad. Y esa realidad de 2 meses ha sido que no hemos parado de trabajar y ahí
almacenen los datos, se lo ha dado el compañero Rachi y se los estoy dando yo. Ustedes siguen construyendo, a mí me da la sensación de verdad, Isabel, que lo que te escucho ahora te lo llevo escuchando 2 semanas, porque llevamos 3 programas, y me da la sensación de que te has quedado ahí en ese primer debate y no has salido de ese bucle. Es decir, luego además, si encima construimos ese relato del miedo y ese relato del discurso de que esto es lo peor de lo peor y demás, y lo compartimos en Twitter y tenemos una serie de palmeros y acólitos, ¿no?, que nos aplauden, que nos dicen que bien, ¿no?, que bien está dicho, y metemos miedo con historias tan, perdóname, infantiles y un poco absurdas como el comunismo, ¿no?, un fantasma recorre Melilla, ¿no?, en vez de recorre Europa y todas esas cosas. Pues a mí de verdad que me parece curioso, de verdad, que ustedes se dediquen simplemente a construir ese relato del miedo que se añade a la incertidumbre que ya vivimos y a toda la terrible crisis sanitaria y económica que no es poca y que creo que estamos sabiendo gestionar con bastante solvencia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y coordinador. Un segundito, solo digo una cosa. Tanto el ministro de Sanidad como Fernando Simón el otro día destacaron en una rueda de prensa que la evolución y el desarrollo de la epidemia en esta ciudad ha sido buena. Rafael, sí. Vamos a ver. Elena, a mí ya no me molesta que me llame rancia derecha, como quieras denominarnos, porque ya... Yo no he dicho rancia, yo la palabra rancia, yo no he hablado de ella. Sí, yo creo que rancia son algunas personas, más que otras. Discúlpame, quizás consciente seleccionado. Yo no me considero rancio y no considero que sea rancio nadie que esté dando una opinión sobre la evolución política de una ciudad, de un país y sobre todo económicamente. Partiendo de ahí... Esa palabra. Discúlpame, se habrá escapado. No, cuando quieras vamos, que no, que estoy segura que no la he dicho, pero bueno, el programa se va a grabar, así hasta ahí que... entonces te pido disculpas si no has sido tú y ha sido otra persona. No hemos quedado fuera del reparto de los 10.000 millones del Fondo Sanitario del Gobierno y, sabemos que tenemos unos gastos sanitarios, aunque no tengamos competencias directas en sanidad, sí tenemos sanidad y sí tenemos el Quinto Pino y sí tenemos el Fuerte de Rostro Gordo, en el que son gastos sanitarios que se van incrementando día a día, porque antes de ayer, de momento, tuvieron 13 altas más en Quinto Pino, de 9 escarcelados marroquíes que no pueden pasar a su país, y 4 menas que ya cumplen la mayoría de edad y pasan también a depender del Quinto Pino, que es competencia de la ciudad autónoma, y por tanto todos esos gastos se nos vienen también a la ciudad. Sin embargo, nos dejan fuera de esos 10.000 millones del Fondo Solidario Sanitario. Nosotros, los que no hacemos nada, los que solo somos negativos, pues a través de nuestra diputada en Ceuta se ha hecho una interpelación parlamentaria conjunta para las dos ciudades, indicando que debemos participar de esos 10.000 millones de ese Fondo Extraordinario de Sanidad. De esa manera, siempre que haya acciones y haya intervenciones donde sean positivas para la ciudad, estaremos nosotros siempre. Y con nosotros siempre podrán contar para eso. Lo que no podrán contar para nosotros es para aprovechar el estado de emergencia para colar por el BOE un montón de medidas, y aquello de que no nos gusta que se gobierne por decreto, pues realmente es lo que está haciendo el gobierno actualmente. Y ahora no solo va a pedir 15 días, está en la mente del señor presidente del gobierno pedirnos un mes. Un mes. Tendría que declarar un estado de excepción para que eso sea posible. Si estamos hablando de que ya nos parece muy largo los próximos 15 días y nos parece muy largo extender el estado de alarma porque se nos desmonta la economía, nos guste más o nos guste menos, no podemos permitir que esto sea eterno. Tenemos que poner frente ya al tema. Es cierto que nosotros, afortunadamente, en nuestra ciudad parece que el tema está muy controlado. Se siguen sin hacer test a los profesionales de la sanidad, que se juegan día a día, como sabemos, y como sabemos que han habido las dos pérdidas de gente, uno de ellos era una persona vinculada al tema sanitario. Y seguimos aquí sin hacerles test.
No sabemos por qué. ¿Dónde están los test? Sin embargo, queremos hacerles test a los menas que llevamos a rostro gordo, que bueno, que en principio lo que hay que tenerlos es aislados, muy aislados, y ver la evolución que tengan cada uno. Si hay síntomas, se le hará test, pero es principal hacérselo a nuestros sanitarios, hacérselo a los familiares de los que han estado con síntomas de COVID, los que han estado con COVID y con los que ellos conviven, que han estado también haciendo cuarentena y que afortunadamente parece que la cosa ha ido positivamente, pero a partir de ahí necesitamos que se sigan realizando test. ¿Dónde están los test? No lo sabemos. En cuanto a la evolución de la ciudad, sigo diciendo lo mismo, que nos parece muy bien que se estén tomando medidas, que menos que se estén tomando medidas, que menos que se estén realizando por parte del social medidas para las familias de Melilla. Eso sería... Sí, gracias. Bueno, yo tengo que reconocer cuando entras a una consejería y a un gobierno, recibe la noticia de que la ciudad ha disfrutado o puede disfrutar de un superávit de 20 y tantos millones, que 10 millones van a amortizar deuda y otro tanto a inversión financiera sostenible. Y uno dice, anda, estos han sido muy buenos en la gestión del dinero público. Pero bueno, luego cuando conoces realmente cuál es el fondo de ese superávit, pues te das cuenta de la mala praxis del gobierno anterior, porque en la última reunión técnica con responsable de la Consejería de Hacienda, alertaban de que un fondo de 6 millones de euros, por ejemplo, no podía ser usado por este gobierno porque se tenían que pagar facturas del año 2015, 2016, 2017, 2018. Fíjense, los melillenses, ¿qué haríamos con esos 6 millones de euros? ¿Qué haríamos? Prácticamente, pues todas esas familias que están pasando hambre y prácticamente no tienen que llevarse a la boca, pues seguramente esa situación, esa difícil y dramática situación, seguramente que cambiaría con ese montante. Y además voy a leer también literalmente lo que nos dice el Consejo de Estado. Bueno, antes de eso hago un paréntesis. Ya decía Napoleón, y si no quiere llegar a un acuerdo, quiere una comisión. Y en ese sentido, más que crear comisión a partir de ahora, todos los consejeros están trabajando. Estamos llegando a muchas familias. Yo he tenido la oportunidad, porque no voy solamente a ser político, intento hacer propaganda política al día de las elecciones. Yo he acompañado de compañeros de cómo se le está ayudando prácticamente in situ, acompañándole a los proveedores que suministran, por ejemplo, la alimentación básica a muchas familias, y muchas familias se está viendo en qué situación viven. Vemos, por ejemplo, al compañero Moja de que se pasa el día o en el Quinto Pino o bien en la Plaza de Toros, o igualmente visitando a otro tipo de familia. Así que, independientemente de esa modificación presupuestaria, por ejemplo, a mí, que he sido el que más recorte ha sufrido, por ejemplo, se me ha cortado inversión por casi 4 millones de euros. Hablamos de inversión de obra pública, que es cierto de que se tiene que compaginar para esa reactivación económica, pero como no puedo ejecutar este año, es decir, obras que se iban a adjudicar en noviembre y en diciembre, que yo no me iba a gastar ese dinero hasta esa fecha. La modificación presupuestaria es importante, pero teniendo en cuenta que ese dinero que yo me he recortado no se iba a ejecutar ahora. Y además, leo literalmente lo que dice el Consejo de Estado. Si hemos tardado un poquito, además, es porque los técnicos de Hacienda, para ese ajuste presupuestario, porque hay que recordar que para presentar un presupuesto desde agosto o prácticamente desde julio se viene elaborando el presupuesto del próximo ejercicio presupuestario. Son 5 o 6 meses de trabajo. Y este nuevo presupuesto, o la nueva modificación del presupuesto, supone también semanas de trabajo para no dar paso en falso. ¿Por qué? Porque se intentan hacer las cosas bien, porque el Consejo de Estado dice literalmente, dice, el Consejo de Estado no puede dejar de subrayar el mal funcionamiento de la administración de la ciudad de Melilla que las actuaciones ponen de manifiesto. Este alto cuerpo consultivo reitera que la actuación administrativa resulta inaceptable desde el punto de vista del ordenamiento. ¿Qué nos viene a decir el Consejo de Estado para que todos los entiendan? Entre otras cosas, de que aquí muchos de los servicios, por ejemplo, se han actuado anteriormente de manera supuestamente irregular. Bueno, supuestamente no, porque aquí el Consejo de Estado dice además lo siguiente. Dice, la orden de continuar con la prestación de los servicios, expirado el contrato, solo puede calificarse de irregular. Es decir, muchas de las actuaciones, de las decisiones administrativas y del gasto del dinero público de todos los melillenses por parte de todo el gobierno que hoy en día estamos heredando y no podemos usar,
porque estamos sufriendo lo que llama una tensión de tesorería, porque no hay suficiente liquidez en la ciudad autónoma de Melilla, viene por esta mala praxis heredada durante prácticamente 2 décadas. Y hay que hacer una autocrítica, porque la situación fronteriza no ha venido con el tema del COVID. Viene del año 2016-2017 con esa famosa reordenación de la antigua delegación del gobierno liderada por el señor Barcani. Se han tomado decisiones durante muchos años que hoy lamentablemente estamos sufriendo. Hemos sufrido pues una sentencia del Tribunal Supremo, un verano, y prácticamente nos encontramos este gobierno gestionando una pandemia donde todos los países jamás se imaginaban un escenario así. Y aún así se está racionando. ¿Cómo se puede decir de qué sumo cuando se ayuda a más de 400 familias? Isabel, ¿cómo se puede decir que es sumo? ¿Cómo se puede decir que sumo cuando hay familias que lloran por llevarle una botella de aceite para freír patata? ¿Entiendes? ¿Cómo se puede decir que es sumo? Yo creo que se nos tiene que caer la cara de vergüenza pensar que sumo al aplicar este tipo de ayuda y cuando está llegando a mucha gente. O cuando un chico no puede conectarse a internet o con esa tarjeta SIM que se la facilita la Consejería de Educación. ¿Cómo se puede decir de que se está vendiendo humo? Yo creo que hay que ser responsable, que hay que aplicar muchas más medidas, evidentemente. Y ese documento que se habla por parte del grupo de Vox, igualmente que se ha remitido a Ceuta, se ha firmado conjuntamente la Consejería de Hacienda del Partido Popular con la consejera de Hacienda de Coalición por Melilla, en este caso del gobierno de la ciudad de Melilla, y que se han remitido conjuntamente. Igualmente está la compañera Gloria con su contacto directo con Madrid, de que intenta apretar. Eso es ser patria, eso es ser ciudad. Intentaré, evidentemente, traer esos fondos necesarios para la ciudad. Bueno, que me parece perfecto que la señora Fernández Treviño esté tan familiarizada con el concepto de convenio. Lástima que ni ella ni el resto de su equipo lo esté con el concepto de presupuesto. Porque miren, ustedes cuando forman gobierno dicen que también decían que no iban a tardar en ponerse de acuerdo con un programa electoral y ya vimos lo que pasó, pero lo primero que iban a hacer era un presupuesto. Era un presupuesto que lo inició el señor Liarte, que se acabó yendo y supuestamente dejó encaminado ese presupuesto. Pero se ve que este presupuesto a la señora Dunia Mansuri no debió de gustarle nada porque empezó de nuevo a trabajar. Lo vuelvo a decir, y nosotros hemos apoyado que se levantara el trámite de alegaciones para darle oxígeno a Melilla, para que se pudieran realizar acciones. Pero no engañen, no mientan. Hasta que no se produzca la modificación presupuestaria, no va a haber verdadero oxígeno para esos empresarios, para esos trabajadores y para esas ayudas, independientemente de las medidas aisladas que se estén desarrollando. Y repito, gracias a que nosotros también actuamos con esa lealtad y entendimos la gravedad de la situación, apoyando ese pleno y apoyando también con nuestro plan de choque. Así que no cuenten más historias, porque llevan cerca de un año con la historia del presupuesto. Y por mucho que nos digan que están trabajando, les vuelvo a decir que esto ya lo presentaron en Ceuta el 11 de abril. Miren, no solo es que parece que la culpa es del Partido Popular, esos 5 millones parece que son claros. Tienen un presupuesto de 293 o 294 millones de euros. Y ustedes están aquí planteando unas relaciones idílicas. Miren, ¿saben lo que creo que está ocurriendo? Que después de la estafa de presupuesto, donde claramente las áreas del Partido Socialista se vieron muy mermadas, porque recordemos que la señora Fernández Treviño prácticamente no podía hacer mercado medieval porque no tenía dinero. Va a tener la suerte que por esta pandemia no va a tener la excusa perfecta para no hacerlo, pero es que no tenía presupuesto. ¿Qué pasa? Y el consejero de Economía y Políticas Sociales tenía 300.000 euros para dinamizar la economía. Pues cuando ustedes hayan ido al Partido Socialista a decirle hay que hacer un plan de choque, hace falta partidas presupuestarias y demás, el Partido Socialista se habrá plantado y habrá dicho, pues la señora Treviño habrá dicho, yo quiero hacer mis proyectos culturales y de igualdad, no voy a soltar ni un céntimo. Y el señor de Asuntos Sociales habrá dicho más de lo mismo. Y la señora Roja habrá dicho, bueno, pues en vez de 6 agentes de movilidad voy a poner solo 3. Y me parece que esos son los recortes que ha hecho el Partido Socialista. Y ahí está la señora Dunia Mansuri, que no termina de sacar las cuentas, porque las relaciones del gobierno son malas, digan lo que digan. A esto le suman que hemos perdido 28 millones de euros en las subvenciones del Estado. Desde que entraron ustedes al gobierno, ahora ustedes le echarán la culpa al Partido Popular, seguramente. 28 millones de euros. Y a esto hay que sumarle también el fracaso de las gestiones de la consejera de Hacienda para los fondos de ayuda excepcional por el COVID. Recordemos que había un fondo total de 16.000 millones de euros para todos los territorios de España y de los 16 a 32 millones que dijo Castro que llegarían o de los 50 millones que propuso la señora Mansuri, solo se nos ha concedido 5 millones de euros. Y a todo esto aparece la señora Rojas en escena
que la semana pasada anunció que iban a empezar a trabajar en un plan económico, ahora, en pleno mes de mayo, ahora van a empezar a trabajar en el Partido Socialista en un plan económico, aparece en escena para decir que va a llamar por teléfono, porque la ayuda es insuficiente. Señora Rojas, usted que es el contacto directo del señor Sánchez, que dice que conoce perfectamente la situación de Melilla gracias a usted, ahora va a llamar después de haber estado desaparecida durante toda la crisis del COVID, de haber estado oculta, de no haber gestionado, siendo la secretaria general del Partido Socialista, siendo la vicepresidenta primera, siendo la responsable de administraciones públicas. Pues hombre, cabría haber esperado que en vez de estar oculta se hubieran encargado de gestionar este tipo de situaciones para evitar pues el anuncio vergonzoso que tuvo que hacer la consejera de Hacienda de que a Melilla solo nos iban a conceder 5 millones de euros. Y me parece lamentable que estemos hablando de las deudas, de las facturas del Partido Popular, cuando desde que ustedes entraron no han pagado ni una sola factura del Instituto de las Culturas, que creo que la señora Treviño, por cierto, tiene la firma. Ni una sola factura. Han disparado el periodo medio de pago. Y un superávit es un gran legado que le hemos dejado para inversiones financieras sostenibles con multitud de obras y proyectos de obra en marcha, que al final se traducían en puestos de trabajo. Digan lo que usted El turno de Elena, pero ya es la última ronda, ¿vale? Vamos a acabar con esto, finalizamos aquí. Bueno, pues nada, simplemente decir, no sé, Isabel, que me voy a plantear contratarte como guionista de alguna película o de alguna serie, porque tienes mucha imaginación, tienes muchísima imaginación, de lo primero a lo último. Haga su trabajo. Absolutamente, pues por eso, como forma parte de mi trabajo, la cultura y los guionistas, pues igual me lo planteo. Mira, lo del Instituto de las Culturas, empiezo por lo último, ¿no? Porque has dicho una cosa que no es cierta entre las muchas que has dicho que tampoco lo son. El Instituto de las Culturas no está a mi firma, ni lo ha estado nunca. Yo nunca he tenido la firma del Instituto de las Culturas, no está dentro de mis competencias. Y bueno, ahora mismo está en periodo de liquidez y en ello estamos. Y como ya dijimos y hemos explicado, la Consejería de Cultura va a asumir una dirección general de interculturalidad y desde ahí vamos a gestionar todo el tema de la interculturalidad de la ciudad, y eso ya lo hemos explicado. En cuanto a lo que ha dicho y ha subrayado de la señora Rojas, que forma parte también de la ficción que usted nos ha narrado en todo este relato último que ha hecho, vamos a ver, el hecho de estar entre las ciudades con mejores datos de España se debe a un trabajo constante e incesante de este gobierno coordinado con delegación de gobierno, donde la señora Rojas ha estado presente todo el tiempo, como vicepresidenta y además como bueno, pues eso, ¿no? Como representante del Partido Socialista, y con la conexión que ha tenido la delegada del gobierno y la señora Gloria Rojas con el gobierno de España. No hemos parado de trabajar en conjunto y nos hemos reunido cuando hemos podido en comisiones, bueno, pues en distintos trabajos. Ayer mismo estábamos reunidos allí con el director provincial, también la consejera de Educación. Bueno, pues yo, ¿no? Sabrina, Omar y el consejero de Sanidad, porque teníamos que resolver el tema educativo y hemos estado en colaboración constante. La señora Rojas no ha parado de trabajar y no es cierto que la consejera de Hacienda haya fracasado en esas negociaciones. Creo que ha peleado muchísimo por llegar al máximo acuerdo posible y poder tener el mayor dinero para la ciudad, y desde luego la señora Rojas no le quepa a usted ninguna duda que va a hacer todo lo posible y más porque podamos tener todos los fondos que podamos pues pedir al Gobierno de España y solicitar dentro de esas partidas, y lo va a pelear y lo va a luchar porque no ha parado ni para de trabajar en este sentido. Y como digo, en la coordinación de este Gobierno con delegación de Gobierno ha sido incesante y constante, y muchos de los resultados que ha tenido nuestra ciudad se deben a ese trabajo colaborativo. Así que no invente, porque no puede contar cosas, medias verdades o directamente falsedades que confundan a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el trabajo de las administraciones públicas ha sido muy importante, la previsión además de equipos sanitarios, de equipos de prevención, de personal. La señora Rojas prácticamente ha sido quizás una de las que menos ha estado en su casa, ¿no? Porque la presencialidad de ella ha sido constante en su puesto de trabajo y su trabajo ha sido constante en ese sentido. Entonces, no podemos hablar por personas que no estén aquí, y yo creo que hacen mal en hablar por ellas, ¿no? Porque no están presentes para decir muchas cosas que querrían decir. Sí, yo no quiero personalizar, pero bueno, a mí que la señora Rojas me diga públicamente que 300.000 euros mensuales de coste sobre las personas que tenemos a nuestro cargo allí en los Pinares de Nuestro Gordo le parece barato, pues sinceramente me parece no conocer las cifras económicas que se barajan en la ciudad. A nosotros no nos parece nada barato.
Segundo, antes de incrementar antes de proponerse el pleno para hablar sobre los presupuestos de la ciudad, sobre la modificación presupuestaria, se incrementa el número de asesores, se incrementa el número de directores generales. Cuando este era un gobierno que decía que iba a adelgazar la administración, iba a adelgazar los altos cargos, y vemos que lo que se está produciendo es un incremento de los mismos. En relación a las cantidades que se tienen que pedir al gobierno central, de las que ya hemos dicho que estamos todos remando para que podamos conseguir los máximos posibles, porque son necesarios, no por gusto, sino porque son necesarios para que la ciudad pueda económicamente sacar cabeza, en eso estaremos siempre. Y de hecho, nuestras propuestas y nuestras iniciativas parlamentarias han ido en ese sentido. Creo que como las de todos los demás, no podía ser de otra manera. Lo que no se puede es permitir que se estén realizando contratos bajo cuerda, sin presentarlos, por el estado de emergencia, porque es una emergencia atender a las familias y hasta ahí podemos entenderlo. Pero bueno, convoquemos cuanto antes el pleno económico, tratemos la economía cuanto antes, y cuanto antes tengamos la economía fijada y los presupuestos con los que contamos y con las cantidades que podemos contar, antes podremos salir de esta situación y antes podremos hacer de esta ciudad algo viable. En una ciudad como ahora mismo, hablas con cualquiera de los sectores económicos de la ciudad y están todos, la verdad, muy preocupados, pero muy preocupados por su futuro, muy preocupados por el futuro de sus familias, muy preocupados por sus negocios, muy preocupados porque no saben dónde van a llegar ahora mismo, no saben si levantar la persiana o dejarla cerrada. Y esa incertidumbre está provocada porque el gobierno no dice claramente cuáles son las ayudas y dónde están las partidas presupuestarias para ayudar. Si lo supieran, quizá habría más empresarios que estuvieran ya relanzando sus negocios, pero hay que hacérselo ver a los comerciantes, a los empresarios, a toda la población en general, que pueden confiar en que van a tener un respaldo. Y ese respaldo no hay que decir... Bueno, ya precisamente empezando por donde ha acabado el compañero Rafael, existen conversaciones con el sector hostelero y hotelero, sobre todo en comunicación directa, por esa grave crisis que están sufriendo, porque además el tejido empresarial de los próximos meses va a estar supeditado a esa restauración económica, sobre todo por esos pequeños comercios, cafeterías y restaurantes. Pero bueno, también recordando una noticia del 12 de julio del año 2009, porque antes se ha hablado por parte de la representante del Partido Popular, donde faltan unos 26 millones de euros que no vienen por financiación autonómica. En el año 2009, cuando se convoca un Consejo de Política Fiscal y Financiera, se quejaba amargamente el expresidente de la ciudad sobre que Melilla se había visto afectado por ese nuevo plan, por esa nueva financiación autonómica que hasta el día de hoy venimos arrastrando. Y puedo simplemente recordar, y además tengo aquí el móvil cerca, donde el Ministerio de Economía responde al señor Imbroda que había llamado reiteradamente para ver si se sumaba, entre otras cosas, a la financiación autonómica, igualmente que se había cogido Ceuta. Y el Ministerio de Economía dice literalmente que se encontraba navegando el señor Imbroda. Fíjense, mientras se encontraba navegando el señor Imbroda, hemos perdido 7 millones de euros a día de hoy. A día de hoy, esos 7 millones de euros no los reciben los ciudadanos melillenses por esa navegación del señor Imbroda. Fíjese la responsabilidad, sobre todo, además, supongo que a lo mejor no le habrá gustado que sea el gobierno socialista quien había negociado esa nueva financiación autonómica, de la que hoy los ceutí sí pueden verse agraciados. Y hay que resaltar, entre otras cosas, yo andaré pegado, ¿cierto, Isabel? Por lo mejor en materia urbanística, que día a día pues me va gustando más y estoy aprendiendo, a pesar de ser economista, pues bueno, me voy adaptando a esta nueva responsabilidad y no saco excusa. No tengo a lo mejor el currículum del señor Quevedo como arquitecto, pero yo creo que tú, presupuestariamente hablando, anda algo pegado. ¿Por qué? Entre otras cosas por esto, porque no lo ha resaltado. Y también, cuando habla, dice de que tenemos 293 millones de euros de presupuesto. Sí, pero ¿eso está en caja? ¿Eso está en tesorería? Tenemos 293 millones de euros en caja. No tienes que engañar a los melillenses, porque ese es un dinero presupuestado, porque como bien indica su nombre, su verbo, previsión, un presupuesto,
obviamente en función de esa recaudación que ha disminuido en un 75% por el cierre de la frontera y por las medidas de confinamiento, sobre todo porque ahora mismo tiene que primar la salud, pero bueno, ahora con esta fase, pues evidentemente se tienen que aplicar todo tipo de medidas económicas. Y por eso digo, no se puede faltar la verdad, porque además esos 16.000 millones de euros, donde los 10.000 millones de euros iban destinados para el gasto sanitario, no se ha dejado ahí. Siguen batallando, tanto por parte de la compañera Dunia como parte de la consejera de Hacienda de Ceuta, que en este caso, pues fíjense, tienen más talante el Partido Popular de Ceuta para esta crisis que el propio Partido Popular local. Es una lástima de que no recojan el testigo, porque sí están aunando fuerzas para reclamar esa mayor financiación que a los melillenses evidentemente nos falta. Como veis, estamos arrastrando una mala gestión también anterior, ahora mismo no es excusa para también alegar de que hemos perdido mucha financiación autonómica por decisiones mal tomadas. E insisto, no me ha contestado sobre lo que dice el Consejo del Estado. Isabel, me gustaría que como representante del Partido Popular diera una mínima explicación para que el Consejo del Estado nos diga, y ahí termino, que me lo he dejado para el final, que dice literalmente: esta conducta administrativa infringió gravemente el ordenamiento jurídico y se impidió a raíz la apertura a la competencia de ese servicio durante ese periodo. Es decir, gastar por gastar sin ningún tipo de justificación. Miren, sí le he contestado, pero bueno, le remarco, el gobierno de Imbroda está absolutamente impoluto. Está absolutamente impoluto y ustedes sí que están navegando en un mar convulso que lo único que trae a Melilla es desasosiego. Ustedes, bueno, y de los presupuestos, aritmética presupuestaria, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que reorganizar las cuentas y qué es lo que ustedes están demostrando que son incapaces de hacer. Por eso estamos a 13 de mayo, y ustedes tienen la falta de rigor, la falta de seriedad y la falta de responsabilidad de venir aquí después de 3 semanas, repitiéndolo, amén de lo que llevan trasladando mis compañeros de partido, de no tener una fecha para la aprobación de los presupuestos. Ustedes son un gobierno de propaganda, igual que el gobierno social comunista que tenemos a nivel nacional. Y los melillenses no necesitan más anuncios rimbombantes, necesitan que aprueben los presupuestos ya y que cumplan con sus obligaciones de gobierno ya, ¿vale? Y tengo que incidir en que lamentablemente, ante la peor crisis que está atravesando nuestra ciudad, tenemos el peor gobierno posible. Y esa es la realidad. Si ya los melillenses nos echaban de menos en situaciones normales, ahora ante una situación crítica, donde no terminan de ponerse de acuerdo, donde no hacen más que evidenciar sus pugnas internas, sus peleas cainitas, no hacen más que evidenciar que no están a la altura de las circunstancias. Prueba de ello, vuelvo a incidir, 13 de mayo y todavía no hay fecha de aprobación de presupuestos. No es serio ni es responsable tener a un presidente que desautoriza la compra de test masivos, ni tampoco es serio y responsable tener a un presidente que dice que tenemos material sanitario de sobra cuando hemos tenido que acudir a la acción ciudadana para ayudar a nuestros sanitarios. Y la gestión, el mérito de la gestión, no es del gobierno de la ciudad, señores, no es del gobierno de la ciudad, es de los sanitarios y los profesionales, y es de la responsabilidad ciudadana que nos hemos confinado y hemos colaborado. Ese es el mérito y bueno, y la situación especial geográfica que tiene la ciudad de Melilla, que desde luego ha ayudado a controlar este virus. Quiero decirles también que el presidente Imbroda calculó recientemente cuánto costaría hacer test a todos los melillenses, 500.000 euros. Tenemos a un presidente que habla de ahorro público justamente para hablar de salud pública. Pues el mejor ahorro público que podríamos tener es ahorrarnos su sueldo de 7.000 euros al mes. Vuelvo a abanderar y a defender nuestro plan de choque para reactivar la economía. Tómenlo, lo hemos cedido con total lealtad para que, y además les informo, avalado por hosteleros, avalado por comerciantes, para reactivar la economía de los melillenses, para fomentar y favorecer el bienestar de los melillenses. Isabel, lo tienen encima de la mesa. Nos tenemos que dejar aquí. Muy bien, pues muchas gracias a los 4. Esperemos contar con vosotros la próxima semana. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar allí. La semana que viene más y si podemos mejor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Fauci.